Salmo 80. Súplica por la restauración. Al músico principal, sobre lirios. Testimonio. Salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José. Que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas. Y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. Y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella. E hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra. Y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar. Y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? ¿Y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés. Y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, y considera, y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra. Y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Este salmo se refiere a los años de sufrimiento del reino de Israel en tiempos de Eliseo. Efraín, Benjamín y Manasés eran las principales tribus de ese reino. En el siglo anterior este se había extendido desde el Mediterráneo al Éufrates. Restaurando a Israel, las ovejas y viñedo del Señor. Este salmo tiene por título, al músico principal, sobre lirios. Testimonio. Salmo de Asaf. Como con el Salmo 45, 60 y 69, este salmo está sobre lirios. La frase se puede referir a la belleza de la composición, a la tonada, o aún a un instrumento de 6 cuerdas conocido como el sosannim, la traducción literal del hebreo. Como varios de los salmos de Asaf, este es atribuido a un Asaf posterior. Aquí no solamente el reino del sur, sino también el reino del norte llama a Dios el pastor de Israel y habla de Efraín y Manasés, dos de las mayores tribus del norte, y ya que pide por la liberación de Israel, es mejor visto como un ruego por la liberación del reino del norte en algún tiempo antes de su caída ante los ejércitos asirios en 721 a.C. James Montgomery Boyce. Un Asaf posterior debemos de suponer, quien tuvo la desdicha de vivir, como el último ministro, en tiempos malvados. Si por medio de Asaf de los días de David este salmo fuera escrito en el espíritu de la profecía, ya que habla de tiempos desconocidos para David. Charles Spurgeon. A. El pastor y la tristeza de Israel. 1. 1:3, pidiéndole al pastor de Israel por restauración. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José. Que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Oh pastor de Israel, escucha, la imagen de un rey o gobernante sobre un pueblo tenido como el pastor era común en el mundo antiguo. Asaf correctamente entendió que de una manera especial y maravillosa Yahvé era el pastor de Israel. Era él quien ha pastoreado y pastoreará como a ovejas a José. Y, aunque aparece en otros lugares con frecuencia, la idea de Dios en ser el pastor de Israel ocurre en el Salterio solamente 2 veces, aquí y en el Salmo 23.
Boice, el nombre está lleno de ternura, y aquí es seleccionado por el salmista atribulado, los corazones quebrantados se deleitan en nombres de gracia. Spurgeon. Y. Pastor de Israel, tú que has alimentado a tu pueblo, les has cuidado, les defiendes, les redimiste, les redujiste, tú quien les conduce, que les curaste, les has lavado, les has dirigido hasta donde han sido capaces de ir, los has llevado en tu seno, y has hecho todos los cargos de un buen pastor por ellos. Trapp. Y. Pastor de Israel nos recuerda de la bendición de Jacob, de Efraín y Manasés, en la cual él invocó al Dios que me ha pastoreado durante toda mi vida para bendecir a estos niños, y del título en Génesis 49 2.24, el pastor, la roca de Israel. McLaren. Y. Debido a la prominencia de José entre sus hermanos y debido al tamaño de las tribus de los hijos de José, Efraín y Manasés, en algunas ocasiones en la escritura se refiere a todo Israel como a José, Ezequiel 37 2.6,19. Y Amós 5 2.6,5 2.15,6 2.6. Y Zacarías 10 2.6. Y Salmo 81 2.5. Y Abdías 1:18. B. Que estás entre querubines, esto tiene en mente dos aspectos. El aspecto menor es la presencia de Dios como conectada con el arca del pacto y la institución del tabernáculo/templo. El gran aspecto es el reconocimiento que en el cielo y su realidad, Dios sí está entre querubines. C. Que estás entre querubines, resplandece. Asaf pidió que el Dios de esta majestad y gloria resplandeciera a favor de su pueblo. Cuando Dios resplandece, la oscuridad y penumbra de desvanecen y él es engrandecido. D. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, en el orden de arreglo alrededor del tabernáculo y en el orden de la marcha, estas tres tribus estaban agrupadas juntas al lado este del tabernáculo, números 2 y 10. Y. Estas tres tribus seguían después del arca, cuando se removía, números 2 2.18-24, números 10 2.22-24. Trapp. Despierta tu poder delante. Y ven a salvarnos, el Dios lo suficientemente poderoso para pastorear a Israel y sacarlos de Egipto hacia Canaán era lo suficientemente fuerte para librarlos de su crisis actual si su poder era despertado. Esta era una oración de fe, entendimiento, y dependencia. F. Oh Dios, restáuranos. Esto comienza un refrán que es repetido en 3 ocasiones en este salmo, Salmo 82.3, 7, y 19. Expresaba la confianza y dependencia sobre Dios, y la seguridad de que su favor, mostrada por su rostro resplandeciente, era todo lo que se necesitaba por la restauración y bendición de Israel. Y. No se dice tanto, vuelve nuestra cautividad sino vuélvenos. Todo saldrá bien si estamos bien. Lo mejor no es la que implica las circunstancias sino el carácter. Cuando el Señor vuelve a su pueblo él pronto cambiará su condición. Spurgeon. Y. Spurgeon vio en esta línea y la siguiente una descripción de los factores del avivamiento. Primero, está la restauración o cambio del pueblo de Dios, luego está el rostro resplandeciente de Dios, brillando en la bondad de su presencia. En esas cosas combinadas vemos la obra de que sucederá un verdadero avivamiento. Y. Quiero ver de nuevo esos tiempos, cuando llegaron por primera vez las refrescantes aguas del cielo. ¿Nunca has escuchado que bajo de uno de los sermones de Whitefield ha habido tanto como 2000 salvos? Él era un gran hombre, pero Dios puede utilizar a los chicos, así como al mayor para producir el mismo efecto, y ¿por qué no ha de haber almas salvadas aquí las cuales estén más allá de todos nuestros sueños? Spurgeon. G. Haz resplandecer tu rostro. Esto se remonta a la bendición que los sacerdotes fueron ordenados a proclamar hacia el pueblo de Israel, número 6 2.24-26. Tiene la idea de la presencia, placer y favor de Dios. Y. El salmista debió de haber escuchado la bendición unas 1000 veces. Así que él ora aquí, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que seamos salvos. Boice. Y. Nuestra mayor temor es la retirada de la presencia del Señor,
y nuestra esperanza máxima es el prospecto de su regreso. En los tiempos más oscuros de Israel, la luz del rostro del pastor es todo lo que necesita. Spurgeon. Y haz resplandecer tu rostro, debe de haber el regreso de ellos, su restauración hacia Dios, y eso debe ser por acto de Dios. Entonces debe de haber el rostro de Dios resplandeciendo. Esto es, debe demostrarse ante ellos una clara demostración de su favor reconciliado. Morgan. Y seremos salvos. Aquí el ser salvos significa en ser rescatados de los asaltos de naciones hostiles. El poeta estaba seguro que la única defensa de Israel era Dios, y que un destello de su rostro haría temblar a los más fuertes enemigos, como criaturas impuras y pegostiosas las cuales se retuercen y mueren bajo los rayos del sol. Maclaren. 2. 4:7. La ira de Dios hace que su pueblo se entristezca. Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas. Y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. Y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restauranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? El corazón de Asaf se derramó en tristeza delante de Dios. Es algo terrible el sentir que Dios está indignado y que Él está contra la oración de su pueblo. La tristeza es más profunda cuando es reconocido que el Dios de los ejércitos celestiales, Jehová, Dios de los ejércitos, quien se ha puesto a sí mismo de alguna manera en contra de su pueblo. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación? En hebreo, ¿sacarás humo? Así como las personas iracundas aparentan sacar humo de sus narices. Trap. La traducción mostrarás tu indignación es una débil reproducción de lo vigoroso del original, la cual menciona signo de interrogación abierta. ¿Sacarás humo? Otros salmos, por ejemplo, el Salmo 74 2.1, hablan de la ira de Dios como humeando, pero aquí la figura es aplicada a Dios mismo. Maclaren. Contra la oración, que Dios debiera de estar indignado contra nosotros cuando pecamos pareciera ser lo suficiente natural, pero que Él deba de estar indignado aún con nuestras oraciones es una lamentación amarga. Spurgeon. Y a beber lágrimas en gran abundancia. Asaf utilizó la metáfora de comer y beber para expresar la gran tristeza del pueblo de Dios. Salmo 42 2.3 utiliza una imagen similar: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y no puede haber una ilustración más dura de Sión en cautividad. Su pan está mojado con lágrimas, y su copa está llena hasta el borde con ellas, no hay tiempo libre de dolor y lamentación. Orne. Y nuestros enemigos se burlan entre sí. Las burlas e insultos de los enemigos de Israel era doloroso para Asaf y el pueblo de Dios en la condición humillante en la que estaban. Les ardía ser por escarnio a sus vecinos, y el escuchar su risa burlesca. Por escarnio a nuestros vecinos, siempre celosos y maliciosos, Edom y Moab se exaltaban sobre los problemas de Israel, y luego disputaban sobre su parte en el despojo. Spurgeon. El salmista señala hacia un Dios indignado, una nación en llano, y enemigos burlándose, una trilogía de aflicción. Maclaren. Oh Dios. Restáuranos. Asaf repite y refuerza el refrán del versículo 3, añadiendo Dios de los ejércitos, enfatizando su poder y autoridad. Una fresca expresión de su miseria hecha por la oración fresca de restauración y rescate del rostro resplandeciente y de aprobación de Dios. Israel como una vid. 1. 8:11, la vid de Israel es plantada en la tierra prometida. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella. E hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra. Y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar.
y hasta el río sus renuevos. A. Hiciste venir una vid de Egipto. La vid es una ilustración familiar de Israel en el Antiguo Testamento. Esta vid fue trasplantada de Egipto y fue llevada hacia la tierra prometida. En Canaán Dios la plantó limpiando sitio al echar a las naciones cananeas. Y muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de Israel como una vid. Isaías 5:2.1, Jeremías 2:21, Ezequiel 17:2.56, Oseas 10:2.1, Joel 1:2.7, Deuteronomio 32:2.32-33. El Nuevo Testamento también aplica la figura a Israel, Mateo 22.1, Mateo 21:33, Marcos 12:2.1, y después más ampliamente hacia el pueblo de Dios en general. Y la vid es una planta débil y de baja estatura, y necesita siempre soporte, y cuando recibe soporte crece demasiado y de manera exuberante, a menos que se restrinja por medio de un cuchillo de poda, capaz de producir el fruto de más valor, pero si es estéril, entonces es el más improductivo de entre los árboles, y apta únicamente para las llamas. Orne. B. E hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. La vid de Israel fue bendecida en la tierra prometida. Bajo la bendición de Dios se arraigaron y llenaron la tierra de una manera en la cual no pudieron hacer la variedad de tribus cananeas. Creció tan fuerte y segura en la tierra que hizo lo que era botánicamente imposible en un sentido literal. La vid creció tanto como los cedros y los montes fueron cubiertos de su sombra. Y la ilustración es llevada a cabo con mucha belleza en el detalle. El éxodo fue la trasplantación de la vid, la destrucción de los cananeos fue el recoger las hierbas malas para limpiar el suelo para ella, el incremento numérico de personas fue el echar raíces y extenderse. McLaren. Y una traducción más correcta describe a los cedros cubiertos con la vid, y sabemos que en muchas tierras las vides suben por los árboles y los cubren. ¿Qué vid debe de ser esta para que pueda ascender a los cedros de Dios, y aún los cubre? Es una ilustración noble de prosperidad del pueblo israelita en sus mejores días. Spurgeon. C. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos, en su cima bajo el rey David y el rey Salomón, el dominio de Israel se extendió del mar Mediterráneo, el mar, hacia el río Éufrates. Y este extenso dominio de Israel fue prometido en Éxodo 23:31 y Deuteronomio 11:24. 1 Reyes 4:21 muestra el ser cumplido en los días de Salomón, quien heredó el dominio de David. 2. 12:13, la vid desprotegida. ¿Por qué aportillaste sus vallados? ¿Y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés. Y la bestia del campo la devora. A. ¿Por qué aportillaste sus vallados? En el antiguo Israel un viñedo y su vid era a menudo rodeado por un vallado grueso y lleno de espinos para mantener alejados a los ladrones y animales salvajes. Asaf miró el estado de aflicción de Israel y podía ver a los vallados simbólicos aportillados, y hecho pro la mano de Dios. B. Y la vendimian todos los que pasan por el camino. Sin la protección de los vallados de Dios, la tierra de Israel estaba lista para ser saqueada y devorada por sus enemigos. C. La destroza el puerco montés. Puercos salvajes son notables por su destrucción, y rápidamente pueden destrozar un viñedo. Los enemigos de Dios son ilustrados como tales bestias salvajes y destructivas. Y ninguna ilustración de un enemigo destructivo puede ser más apropiado de aquel que es utilizado. Hemos leído de las pequeñas zorras que echan a perder las vides, pero el puerco salvaje es un enemigo más destructivo, rompiendo los cercos, desarraigando lo que echó raíces, destruyendo ellos mismos las vides, y pisoteándolas bajo sus pies. Un solo grupo de esos animales en ocasiones destruirá todo un viñedo en una sola noche. God, citado en Spurgeon. Y violentos e implacables, el pagano acusador emitió, en diferentes ocasiones, desde su morada, como un puerco salvaje que sale del bosque, resuelto no solamente con destruir y saqueas, sino con erradicar y extirparlo para siempre. Orne.
Y. En 1520, mientras que Martín Lutero se levantó en la prominencia como un reformador, el Papa Leo X publicó una condenación hacia Lutero y su obra conocida como Ex Surge Domini. En el primer párrafo él utilizó esta imagen del Salmo 80, en tu ascensión hacia el cielo tú has mandado el cuidado, gobierno y administración de este viñedo a Pedro como cabeza de tus representantes, sus sucesores, como la triunfante iglesia. Un cerdo salvaje en el bosque ha emprendido en destruir este viñedo, una bestia salvaje la quiere devorar. 3. 14:16, una oración para que Dios se apiade de la vid desolada. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, y considera, y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra. Y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Vuelve ahora, con un ruego serio Asaf oró a favor de la nación, rogándole a Dios que se volviera hacia ellos y que mirara hacia lo grande de su necesidad, y que visitara esta viña la cual él mismo había plantado. Y. El sufrimiento del pueblo se debe a su propio pecado de alejarse de Dios, como pastor, agricultor, y el rey. La restauración puede llegar solamente mientras que Él los vuelve hacia sí mismo. Morgan. Y. Él, quien primeramente nos llamó hacia sí mismo debe de volver a llamarnos, Él, quien regeneró, debe de regenerar Él, quien nos reconcilió con Dios por su muerte, debe de salvarnos por su vida. Meyer. Y. Visita esta viña. Y el renuevo que para ti afirmaste, una oración por el líder el cual el Señor había levantado, o por el Mesías el cual ellos esperaban. Aunque la viña había sido dejada, aún una rama había sido tenida como del Señor, como si fuera a presentar un vástago de otra vid, por lo tanto, la oración es hecha en esta forma. Spurgeon. B. Quemada a fuego está, asolada. La gran desolación de esta viña llegó de la reprensión de Dios mismo, la reprensión de tu rostro. 4. 17-19, restauración en la mano derecha del varón de Dios. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restauranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, en el lugar de humillación de Israel. Asaf sabía que la nación necesitaba liderazgo. Él le pidió a Dios que estuviera y que bendijera, sea tu mano sobre, a un hombre en particular, el varón de la diestra de Dios. Quizás Asaf tenía primeramente en mente al rey actual de Israel, pero finalmente el varón de la diestra de Dios es Cristo Jesús, Efesios 1:2.20, Hebreos 8:2.1. Y. Las naciones se levantan o caen ampliamente a través de instrumentos de individuos, por medio de un Napoleón los reinos son flagelados, y por medio de un Wellington las naciones son salvadas de los tiranos. Es por medio del hombre Cristo Jesús que la caída Israel está aún por levantarse, y por medio de él, quien ha hecho llamarse el Hijo de Hombre, el mundo es librado del dominio de Satanás y de la maldición del pecado. Spurgeon. Y. El varón de tu diestra, la única persona de la cual se puede decir que está a la diestra de Dios como un intercesor es Jesús el Mesías. Que se convierta en nuestro libertador, desígnenlo para este propósito, y dejen que su fuerza sea manifestada en nuestra debilidad. Por medio del cual los judíos serán restaurados, si en verdad serás aún restaurados a su propia tierra, pero por Cristo Jesús. Solamente en él ellos pueden hallar misericordia, solamente por medio de él ellos pueden ser reconciliados con Dios. Clarke. B. Sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste, de nuevo, esto probablemente fue orado pensando primeramente en el rey actual de Israel. Pero el Hijo de Hombre definitivo fue Cristo Jesús, quien recibió el poder de Dios como un hijo que se somete a su Padre en el cielo. C. Así no nos apartaremos de ti, en la fortaleza de este Hijo de Hombre hecho fuerte, este varón de la diestra de Dios, el pueblo de Dios sería restaurado hacia la fidelidad.
ellos serían vivificados de nuevo y de nuevo invocarían a su nombre. Y restauranos, solamente el Señor puede restaurar, Salmo 82.18, al pueblo por medio del perdón de sus pecados. Esto no es solamente una oración por liberación de parte del enemigo, sino una petición urgente por las bendiciones de Dios. Van Gemeren. D. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restauranos. El refrán es repetido por tercera ocasión, pero esta vez se le añade Yahvé, el nombre de pacto de Dios, Dios de los ejércitos. Bajo el liderazgo del gran Mesías de Dios, el pueblo sería restaurado y de nuevo conocería el rostro resplandeciente de Dios. Ellos serían rescatados. Y haz resplandecer tu rostro, tanto para Israel como para la Iglesia. Esta oración ha sido contestada en Cristo. En Él nosotros podremos ser restaurados hacia Dios. En Él el rostro de Dios está resplandeciendo sobre nosotros en gracia. Morgan.